Lectura bíblica correspondiente al día 28 de abril del año 2025. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba, gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Josué capítulo 15. El territorio de Judá. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasando a Esrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a la Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esto pues era el límite del sur. El límite oriental es el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte desde la bahía del mar, desembocadura del Jordán. Y sube este límite
de Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá, y de ahí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas del Ensemes y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinón al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinón hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, del cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Cron hacia el norte y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Caleb conquista Hebrón y Debir. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, ella le persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Las ciudades de Judá. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en extremo sur, hacia la frontera de Edom: Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Ceres, Azor, Idnan, Sif, Telén, Bealot, Azor, Adata, Keriot, Esrón, que es Azor, Amán, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Bet-Pelet, Azarzual, Berseba, Bisotía, Baala, Lin, Esen, El Tolab, Kesil, Orma, Siclag, Malmana, Sansana, Lebaot, Silín, Aín y Rimón. Por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras de Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganín, Tapúa, Enán, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Saharaín, Aditaín, Gedera y Gederotaín. 14 ciudades con sus aldeas: Senán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda. 16 ciudades con sus aldeas: Libna, Eter, Asán, Gipta, Asena, Nesib, Keila, Atzib y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas: Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus viñas y sus aldeas, Gaza con sus viñas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas, y en las montañas Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriatsana, que es Debir, Anab, Estemoa y Anín, Gosén, Olón y Gilo. 11 ciudades con sus aldeas: Arab, Duma, Esán, Hanún, Bet-Tapúa, Afeca,
Punta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeán y Zanoa, Caín, Gabaa, Timna, 10 ciudades con sus aldeas, Alul, Betsur, Gedor, Maarat, Ben-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto Bet Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engade, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 16. Territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al oriente de los jafletitas hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo y de ahí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar al arroyo de Caná y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Capítulo 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquén, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que están al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquén, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son el mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y al mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, y a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar
a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haced desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Job capítulo 28. El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos, y los ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría, y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cómo hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia.